en Lucas, y le he puesto por título a este tema el encuentro del desesperado con la esperanza. Yo me imagino a Jairo, y puede ser alguno de nosotros. Pongámonos en la posición de Jairo. ¿Cuántas veces hemos tenido un familiar enfermo? ¿Cuántas veces hemos estado en una dificultad donde el trabajo, la salud, los hijos, y nos encontramos desesperados y no sabemos qué hacer? Pero aquí hay una cosa, hay varios detalles bien importantes que vamos a estudiar, que vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder entender y comprender y sacarle toda la profundidad de ese texto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el camino, la verdad y la vida. En ti solamente es en quien podemos confiar, Señor, y anhelamos realmente tener ese encuentro personal contigo, porque ese encuentro trae restauración, ese encuentro personal contigo trae vida, ese encuentro personal contigo nos trae la luz en nuestro diario caminar, ese encuentro personal contigo nos trae la paz que el mundo nos ha robado. Hoy venimos a ti, Señor, y te pedimos que esta palabra que vamos a compartir en esta tarde haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Lucas 8 y vamos a leer los versos del 40 al 42 y el 49 al 56. Dice la palabra de Dios así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Después de este verso, viene otro encuentro que no voy a tocarlo, es otro tema, pero también tiene mucho que ver con el tema que yo estoy viendo, no lo voy a tocar de todas formas. Y entonces saltamos al verso 49 que dice así: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Qué hay muerto en tu vida? ¿Qué esperanzas muertas hay en tu vida? ¿Qué situación te está en este momento atormentando, desesperando? No temas, cree solamente. Y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Este es un encuentro bien interesante. Jairo era un principal, y a veces puede entender un principal. ¿Qué significa un principal? Un principal en esa época era una persona importante, era el que administraba la sinagoga, era el que estaba pendiente de todo lo que, incluso lo que se iba a enseñar, de la alabanza, de acomodar, de que todo estuviera en su orden, para que cuando llegara el rabino todo estuviera listo. Y era muy importante, era parte de los fariseos, muchos de ellos. Fuera de eso, pues son detalles que hay que tener en cuenta para poder entender este tema. Fuera de eso, acordémonos que los fariseos eran los que perseguían a Jesús por sus enseñanzas. Entonces a él también estaba en esa línea de que no podía acercarse a Jesús, no podía compartir el pensamiento y la palabra de Dios a través de Jesús, por la palabra de Jesús. Entonces era un hombre que tenía sí un rango muy importante, era importante, probablemente tenía
económicos, era un religioso, pertenecía a los fariseos, y miren, ya vimos toda la situación que pasó. En el verso 40, el texto que hemos leído, dice la palabra de Dios así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Es bien interesante. ¿Jesús de dónde venía? Jesús venía de Gadara, donde había liberado a un endemoniado. ¿Se acuerdan de ese texto, de ese pasaje que liberó al endemoniado gadareno? Pero Jesús venía y a él lo habían echado de allá. A él le habían pedido que se fuera de Gadara porque no lo querían ahí por la cuestión de los cerdos que se habían desbocado. Pero lo interesante es que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Al otro lado del lago lo estaba esperando una multitud. Es interesante. Y nosotros en el mundo vamos a encontrar estos dos grupos: los grupos que rechazan y los grupos que están esperando que el maestro pase por aquí. Yo quiero decirle, Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. El verso 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Yo quiero imaginarme la situación de este hombre. Este hombre probablemente tenía recursos y veía a su única hija de 12 años moribunda, estaba muriendo, y él lo más seguro era que había agotado todos los recursos que había en el momento, en su tiempo, y estaban al alcance de su mano. Yo creo que el último recurso que él miraría sería a Jesús, porque tenía ciertas restricciones. Su posición, su religión le impidían que él recurriera a Jesús. Aunque había escuchado que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía una cosa y otra, ya la niña en ese momento estaba prácticamente agonizando. ¿Y el hombre qué va a hacer? Pasó por encima de todas esas necesidades y todas esas cosas que él tenía, esa posición que él tenía, el trabajo del cual dependía. Porque probablemente si él iba a Jesús, lo más seguro era que probablemente perdiera el trabajo, perdiera la posición en la sinagoga, perdiera el respeto de los de la sinagoga, perdía muchas cosas. ¿Y cuántos de nosotros probablemente, o la gente en el mundo, no viene a Jesús simplemente por eso? No es que trabajo, no es que mi posición, no, es que eso es para los débiles, eso es para los ignorantes. Yo tengo muchos conocimientos, yo tengo muchos recursos. ¿Cuántos argumentos y barreras pone la humanidad para acercarse a Jesús? Y este hombre tenía todos esos argumentos para acercarse a Jesús. Y no era mentira, era una realidad en su vida. Y él tenía, al acercarse a Jesús, ponía en peligro su empleo, ponía en peligro su posición y ponía en peligro su trabajo allí en la sinagoga. Son cosas que a nosotros nos pueden ser un obstáculo en la vida de una persona para acercarse a Jesús. Son un obstáculo. Muchos de nosotros probablemente llegamos después de haber pasado las verdes y las maduras, y el último recurso al que quisimos llegar fue precisamente buscar a Jesús. Ese fue el último recurso que buscamos para que Jesús nos tocara. Mi papá me hablaba, mi mamá me decía, oraron por mí, mejor dicho, en la casa me volvían loco. Por eso yo lo digo en términos generales, ¿sí? Probablemente, y muchos en la familia me darían la espalda. ¿Cuántas cosas sucederían para podernos acercar a Jesús? Y probablemente un día el Señor permitió que algo estuviera agonizando en tu vida, que fuera el último recurso que tú tenías para venir a buscar al Maestro. Y dice la palabra de Dios que este varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, le rogaba que entrase en su casa. Un día nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Jesús pasó por ahí, donde yo estaba parqueado ese día.
y me tocó. ¿Saben? La situación ya varias veces le he contado. Yo no iba a buscar a Jesús. Yo no lo iba a buscar. Yo iba a sabotear una reunión de unos jóvenes cristianos que estaban alabando al Señor, glorificando a Dios. Pero cuando abro la puerta de ese lugar para entrar, estaban esos jóvenes ahí cantando, con gozo, con alegría. Estaban transmitiendo un mensaje de vida, de salvación. Y esa palabra ese día tocó mi corazón. Y ese día abrí la puerta de mi corazón al Señor. Ese día abrí la puerta de mi casa, de este templo del Espíritu Santo, para que Él entrara en él y viniera a hacer la obra a la cual Él quería hacer en mi vida. Y este hombre, Jairo, estaba allí con esa situación, su hija moribunda. Dice el 42, porque tenía una hija como de unos 12 años que estaba muriendo y mientras iba la multitud lo oprimía. Otra situación. Yo quiero imaginarme, ¿saben? Hay un accidente o hay un enfermo en una casa y llega la ambulancia. Es una emergencia. Rápido. Las sirenas suenan, montan ahí al paciente, al herido y todos están en esa emergencia, en esa rapidez, queriendo hacer las cosas, los familiares angustiados y de pronto encuentran un atasco en el camino. El desespero cunde. La angustia invade el ambiente. Y ahí está la ambulancia trancada en el camino. Y todo el mundo, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo hacemos? Sin ninguna otra opción. Y así estaba Jairo. Jairo dio su paso de fe y dijo, bueno, yo voy a hacer el último recurso, voy a ir a buscar al maestro. Y hay una multitud rodeando al maestro que lo apretujaba. Y Jairo probablemente no podía llegar a él. Jesús estaba compartiendo la palabra. Y fuera de eso, el evento que seguía era una mujer allí que tenía una necesidad de muchos años. Y el Señor hace el milagro sin siquiera darse cuenta. Hace el milagro y el Señor se para a preguntarle, ¿quién? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, más demora. Jairo desesperado porque es urgente, tienes que ir ya, rápido. Me acuerdo con Lázaro también. Lázaro, ¿se acuerdan? Le mandan a decir. Y él se demoró 4 días en llegar a Betania para resucitar a Lázaro. ¿Qué pasó cuando llegó? Las hermanas de Lázaro, si hubieran venido inmediatamente, de alguna forma le estaban echando la culpa al maestro. Pero Jesús tenía un propósito en eso. Y en este caso también Jesús tiene un propósito. Tiene un propósito. Y es que el propósito, si Jesús corre inmediatamente y salva a la muchachita porque no había muerto, hubiera sido una cosa y no, que fue que. ¿Sí me entiendes? Pero ya estaba muerta. Ya estaba muerta. Era darle vida nuevamente a esa niña. Muchos de esa multitud que lo rodean a Jesús, es una multitud que simplemente son espectadores. Son de los que andan pescando en río revuelto. Cuando Jesús está en el monte A y entonces todos tienen hambre y Jesús les dio de comer a todos felices, happy. Ya los discípulos le iban a decir que se fueran. Y Jesús les dijo un momentico, denles de comer a ustedes. Y la multitud por lo regular iba buscando eso, era buscando la bendición, buscando que Jesús les podía dar. Muchos de esos hombres recibían su milagro y desaparecían. Pero Jesús estaba rodeado de la multitud y se pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero como si todo el mundo te apretuja. Era un obstáculo en el camino para llegar a la casa de Jairo. Y estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija, bueno, no moleste más al maestro. Otro obstáculo. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la bendición?
esa respuesta a la oración que hemos levantado, hemos elevado al Señor. Pero se acercan a nosotros aquellos quejicosos que mantienen quejándose, que mantienen llorando, que dicen, hombre, de la religión. No, hermano, ya, dejen eso así porque el Señor no hace nada. ¿Cuántos dicen, no, es que el Señor no me escucha? ¿Cuántos están allí que le dicen, pero dejad de andar pidiendo oración? No, ya, mejor, ¿sabes qué? Nada va a pasar, ya esto es lo último, finito, dejadlo así quieto, ya no va a pasar nada. Pero Jesús te dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y Jesús llega y le dice, cuando este hombre le dice que no moleste más a Jesús, hay un pasaje también donde los mismos discípulos son un obstáculo. Y probablemente nosotros muchas veces podemos ser obstáculo y tenemos que pedirle perdón a Dios por eso y sabiduría para las cosas. Porque los niños quieren ir a tocar al maestro y los discípulos, no, déjenme en paz, no molesten, dejen descansar. Y Jesús les dice, no, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos dice que nosotros tenemos que ser como niños y acercarnos al maestro. Él está con los brazos abiertos, está dispuesto a recibirte, a recibirme. Él está dispuesto a darnos la bendición. Él está dispuesto para traer la solución a tu problema. Si tú tienes la fe, si tú crees solamente, si tú crees, si no tienes temor. A veces nuestras oraciones van con el temor implícito. A veces oramos, Señor, pero es que... Y la duda, la incredulidad, no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Él quiere que seamos hombres y mujeres de fe, que creamos, que no tengamos temor. Que el mundo está atado. Gloria a Dios, estamos en Cristo Jesús. Y aunque la tierra pase, aunque la tierra tiemble, aunque todo pase, la palabra de Dios no va a pasar. Y Él nos va a sostener. Él no nos va a dejar solos. No te angusties por lo que el mundo está viviendo. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. Amén. Él no nos va a abandonar. Amén. El verso 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Cree solamente y serás salvo. Un hijo que se nos está perdiendo. Un hijo que lo vemos más lejos de Dios. Y nos angustiamos, nos preocupamos. Hoy es el día en que tenemos que traer esa preocupación y ese temor a los pies de Cristo y decirle, ven aquí, Señor, necesito un milagro en mi vida. Cree solamente, no temas, no te angusties. El Señor está contigo, el Señor conoce tu necesidad, el Señor conoce tu angustia, el Señor conoce por dónde estás pasando. Y Él no te va a dejar solo. Él está contigo. Dice Romanos 4:17, después de haber hablado con Abraham en toda la situación, llega y le dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Hoy es un día que debemos venir y llamar las cosas que no son como si fuesen. Mi hijo está en las drogas, es un siervo de Dios. Mi esposo es un borracho mujeriego, mi esposo es un hombre de Dios. Mi esposa es una malgeniada, mi esposa es una mujer sabia que edifica la casa. Vamos a cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de ver las cosas, vamos a verlas con los ojos y con la mente de Cristo. No con la mente humana que nos juega malas pasadas y en la cual el enemigo usa para que nosotros perdamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Necesitamos venir a Cristo y rendirnos a Él. El verso 51 y 52 dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña.
y llorando todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Aquí hay una parte muy interesante. No dejó entrar a nadie, solamente a sus discípulos, a sus 3 discípulos, al papá y a la mamá. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque afuera estaban todos los quejicosos, afuera estaban todos los llorones, afuera estaban todos los que decían: está muerta, no hay nada que hacer. Afuera estaban todos aquellos que se querían robar la bendición de la familia. Y es un llamado hoy a nuestras vidas para que veamos quién está a nuestro alrededor y a quién le vamos a prestar oído. A los quejicosos, a los que se quedan por todo. Parte en el desierto. Todos los que se quejaron quedaron en el desierto. Todos los que se quejaban quedaron en el desierto. Pero los que no se quejaron, la nueva juventud, la nueva generación, entró a la tierra prometida. Y hoy es un día que debemos ponerle un stop a esos quejicosos en nuestra vida. Vamos a entrar a esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Y cuando Jesús les dice que no está muerta, sino que duerme, dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Nosotros estamos un día muertos en nuestros delitos y pecados. Y si hoy vamos y le decimos que nosotros tenemos vida eterna, a mucha gente en el mundo se burlan de nosotros, nos tildan de locos, nos rechazan. Hay un mundo que se está burlando de la fe en nuestro Dios. Pero tú y yo, por la gracia y misericordia de Dios, no porque seamos mejores que ellos, sino porque a Cristo le plació, a Dios le plació revelarnos a su Hijo, abrirnos el entendimiento, abrir nuestros ojos y oídos espirituales, pudimos conocerle. Si no estaríamos en ese mundo de los perdidos, en el desierto, de los muertos en ese desierto que es el mundo hoy. En el mundo de la necesidad, en el mundo de la queja, en el mundo del lamento, en el mundo del fracaso, en el mundo de la ruina espiritual en la cual vive ese mundo. Pero la gloria de Dios está en tu vida y está en mi vida. La gloria de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. El verso 54 y 55 dice: mas tomando de la mano, clamó diciendo, él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. El Señor un día te tomó a ti, me tomó a mí de su mano derecha, nos levantó de ese fango donde estábamos metidos, de ese lodo, de ese agujero en el que estábamos metidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida nuevamente con Cristo Jesús. Pero también nos está diciendo hoy: aliméntate, aliméntate, aliméntate. ¿Con qué nos vamos a alimentar? La palabra. Con la palabra de Dios. Porque no solamente de pan físico, natural vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento para permanecer fortalecidos y podernos levantar en la fe del Hijo de Dios, de aquel que vino a morir por nosotros, que murió en la cruz, pero no quedó en la tumba, sino que resucitó. Y porque Él vive, tú y yo vivimos. Es el Espíritu que nos levantó de los muertos. Mateo 4:4 dice: y él respondió y dijo: está escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios no nos deja solos, Dios no nos abandona. No desmayes, aunque las cosas no estén como tú quieres, no desmayes, permanece firme, parado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. En Jueces 1:8-9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Cristo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate. No, las cosas no son fáciles. Tienes que guerrear la palabra de Dios en tu vida. No permitir que los pensamientos te roben la bendición de tener la palabra de Dios en tu vida y que tú la puedas proclamar a los cuatro vientos. Esfuérzate, sé valiente, pelea la buena batalla de la fe. No te dejes derrumbar por el enemigo, por la palabra que el mundo quiere meter en tu vida, por toda la información que el mundo nos está disparando, bombardeando, porque quiere vernos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero con Cristo somos más que vencedores, porque Él vive, tú vives, Él reina. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Y el verso 56, para terminar, dice: y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Uno queda como, yo a veces quedaba como así. Me cambió la vida, Él me salvó, Él me rescató y ahora me dice que me calle. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces nosotros, por hablar tanto y no hacer, quedamos en vergüenza y dejamos el evangelio en vergüenza? Nosotros lo que tenemos es que ir a dar testimonio al mundo, mostrarle al mundo la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cambio, la transformación. Es el que te sacó de muerte a vida y ahora tú manifiestas la vida de Cristo en ti. Cuando tú manifiestas eso, la palabra de Dios también comienza a fluir y tú comienzas a compartir y te van a creer. Pero yo, lastimosamente, y es penoso decirlo, muchos comparten la palabra de Dios, pero su vida es totalmente un desastre. Andan viviendo cosas que el Señor no quiere que vivamos. Adulterios, licor, pornografía, yo no sé cuántas cosas estarán haciendo. ¿Cómo es tu palabra cuando hablas? Hablando un lenguaje que no es el que nos debería representar, o debería representar nuestra fe en Cristo. Un lenguaje de muerte, de pecado, un lenguaje de queja, un lenguaje que no bendice, sino que por el contrario ata a las personas. Y Dios nos está demandando en esta hora que de nuestra boca únicamente fluyan palabras de vida, palabras de salvación, palabras de sanidad, de restauración, palabras que traigan libertad al cautivo, palabras que lleguen a romper cadenas y desaten a los que están atados, que abran la vista a los ciegos, el oído a los sordos. Para eso nos da vida, no simplemente para quedarnos sentados en un banco, sino para poder llegar a todos aquellos que están en necesidades del mundo. El mundo está en oscuridad y en tinieblas. El Señor nos ha dado esa oportunidad para que seamos luz y sal en medio de esa oscuridad. Para que le mostremos a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados que Él nos dio vida y vida en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? Probablemente muchos pensarán, vida en abundancia es el Ferrari en la puerta, la mansión, la finca y todas esas cosas, pero eso no es vida en abundancia. ¿Cuántos de esa gente que tiene todos esos recursos viven más muertos que nosotros, angustiados, preocupados? Pero ¿cuántos que no tienen a veces ni un recurso viven felices, llenos de Dios, mostrándole al mundo el gozo de la salvación? Necesitamos volver nuestra mirada a Dios. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no puedo decirte, yo tengo mis situaciones, pero cada uno tenemos una situación. ¿Qué es lo que te está quejando? ¿Qué es lo que está causando desespero, angustia, preocupación en tu vida? ¿Tu matrimonio, tu hijo, la salud, las finanzas? Yo no sé cuál es ese cuadro que puedas tú tener, pero hay uno que sí lo sabe, se llama Jesús de Nazaret, y Él hoy está pasando por aquí. Amén. Él hoy quiere tocar tu vida, Él hoy quiere levantarte, tomar tu mano y levantarte.
y decirte, hija mía, hijo mío, levántate, 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 yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Pero también te dice, aliméntate, aliméntate, aliméntate. Jesús está pasando por aquí y Él te está buscando. Él quiere tener un encuentro personal contigo. Él quiere darte vida, una vida nueva, una vida abundante. No te la dejes robar, no te la dejes robar. Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Lo único que me queda por decirles, hermanos, Dios te ama y quiere lo mejor. No sé si tienes alguna necesidad, algún pedido de oración. Si quisieras pasar aquí al frente y